noches y bienvenidos a Oviedo Informa, en un programa que dedicaremos a uno de los edificios más emblemáticos de la capital asturiana y que celebra este año su 130 aniversario. Estamos hablando nada menos que del Teatro Campoamor, uno de los focos culturales de esta ciudad que alberga exposiciones, representaciones de ópera, teatro, ballet y, como mención especial, la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Vamos a ver a continuación un pequeño repaso por la evolución que ha sufrido este teatro a lo largo de sus 130 años de vida. El Teatro Campoamor nació en Oviedo como respuesta a un marco para representar óperas y funciones teatrales debido a la incipiente burguesía económica que empezaba a aflorar en la capital asturiana. Hasta aquel entonces, las funciones se representaban en el Teatro del Fontán. El teatro se inauguró al público el 17 de septiembre de 1892 con una representación de la obra de Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer. A esta obra la siguió Lucía de Lammermoor, ópera que también fue presentada en la primera temporada de Ópera de Oviedo en 1948 y también se representó en el 120 aniversario. Se trata de la temporada de ópera más antigua de España, solo superada por la del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. La primera remodelación importante aconteció en el año 1916, con una reestructuración del interior y una ampliación del aforo. Durante la Revolución de 1934, el teatro sufre grandes daños, quedando reducido a escombros, y solo se mantuvo en pie la fachada principal. Tras acabar la Guerra Civil, se inicia la reconstrucción y renovación del teatro, que volvió a abrir sus puertas en septiembre de 1948 con la ópera Manon. En 1988, bajo el proyecto del arquitecto José Rivas, asesorado por el escenógrafo Julio Galán Martín, se lleva a cabo la reforma del escenario, eliminando la pendiente del solado, ampliando el espacio del foso de la orquesta y modernizando la caja escénica con todos los adelantos técnicos en cuanto a elementos escénicos mecanizados y de iluminación. Bajo la plaza del Carballón y la calle 19 de Julio, protegiendo las raíces del roble con una gran maceta, se dotó al teatro de modernos camerinos, sala de ensayos, sastrería, peluquería, sala de utillaje o atrezzo, talleres y salas de personal de tramoya. Desde aquí se controla la iluminación y sonido de la caja escénica. Los antiguos camerinos situados en la fachada trasera del edificio pasan a ser la sede de la Concejalía de Cultura. En 1993, la sala polivalente del sótano se transformó en el Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo. Desde el año 2004 está gestionada por Cajastur, donde periódicamente se puede contemplar exposiciones artísticas de arte moderno y vanguardista. En el año 2006, la Fundación Hidrocantábrico financió la puesta en marcha de la iluminación exterior. En nuestros días, tras haber conocido diversas obras de modernización técnica a lo largo de las 2 últimas décadas, el teatro sigue funcionando a pleno rendimiento y dentro de los muchos actos que se celebran en él, cabe destacar la temporada de Ópera de Oviedo y la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. A lo largo de 2017 se celebró su 125 aniversario y en 2022 el 130. Tras su última remodelación, el teatro cuenta con 1.491 butacas, las cuales se distribuyen en 5 plantas. El patio, con 442 butacas distribuidas en 18 filas. Los palcos de platea, con 154 butacas repartidas en 26 palcos. El entresuelo, con 187 butacas, 84 en palcos, 43 en delantera y 60 en normales. El principal, con 227 butacas, 84 en palcos, 41 en delantera y 102 en normales. El anfiteatro, con 283 butacas, 67 en delantera, 178 normales y 38 de visibilidad escasa. El general, con 198 butacas, 34 en delantera, 138 normales y 18 de visibilidad escasa, así como 8 butacas en 2 balconcillos laterales. El aforo del teatro aumenta de capacidad en función de determinados eventos, en especial en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, en los que se disponen bancadas y butacas extra en diversos lugares del recinto. Y para profundizar un poco más en el ámbito arquitectónico histórico de este teatro, se encuentran con nosotros esta noche el arquitecto Felipe Díaz de Miranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Y la historiadora Flor Tejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. Nos encontramos un poco a finales del siglo XIX cuando se construye este teatro. ¿Qué supuso para la ciudad de Oviedo contar con un teatro como el Campoamor?
Lo primero, tendremos que marcar el marco histórico en el cual estamos. Era una ciudad redonda, pequeñita, circunscrita a la muralla, en el cual los ovetenses, bueno, pues tenían como calle principal comercial la calle Cima de Villa, la catedral como lugar de reunión religioso, la universidad, lógicamente, el casino, que lo tenían en el actual Palacio de Carzana, y tenían un teatro de comedias en el Fontán. Entonces ese era el entorno en el que se movía la ciudad, y el Fontán ya había sido la primera ampliación barroca de la ciudad, ya se ampliaba la ciudad. Hay dos hitos fundamentales en la ciudad, que es la aparición de la fábrica de gas, que da lugar a la fábrica de la Vega, la primera gran fábrica industrial que tiene la ciudad de Oviedo, y con un gran incremento de población de la ciudad. Y con motivo de la fábrica de la Vega, hito fundamental en lo que estamos hablando, se crea la estación de ferrocarril del noroeste. Se crea la estación de ferrocarril para dar salida a los productos de la fábrica de la Vega, y a la vez cambia todo el urbanismo de la ciudad. Había que conectar ese casco antiguo con la estación de ferrocarril, y se crea la calle Uría y la calle Fruela. Y con motivo de esa creación de estas dos calles se organiza toda la estructura de Oviedo, urbanística extramuros. En esa organización extramuros aparece, lógicamente, unos terrenos con la desamortización de mitad del siglo XIX, la desamortización, la administración pública se hace con unos terrenos del campo de San Francisco y del convento de Santa Clara. Y es precisamente aquí, en los terrenos del convento, en las huertas posteriores del convento de Santa Clara, donde desde el ayuntamiento se crean dos grandes equipamientos para la ciudad. Uno de ellos es el Mercado del Progreso, y otro de ellos es el Teatro Campoamor. Los terrenos públicos se dan, como se hace hoy día, pan y circo. ¿Qué significa pan y circo? Pues damos para la iniciativa privada la posibilidad de hacer un gran edificio, que es el de García Conde, damos circo a la ciudad creando un gran teatro público, y a la vez creamos para los políticos la Junta General del Principado, lo que era la Diputación antigua. Arquitectónicamente era muy distinto a como es actualmente, porque ha sufrido una serie de reformas a lo largo de los años. Ha sufrido varios avatares. Yo quería señalar, antes de contestarte a tu pregunta, que en Oviedo la música y la ópera siempre ha tenido una gran tradición y una cultura de ocio muy aferrada a la ciudad. Entonces, como el teatro que había, la Casa de Comedias que estaba en el Fontán, según Fermín Canella decía que estaba vieja y destartalada, y eso fue lo que obligó a la construcción de un nuevo teatro. Y como ha dicho mi compañero Felipe, Juan de la Guardia, que era arquitecto, era municipal, consideró que las huertas que pertenecían al convento de Santa Clara era el lugar idóneo para hacer un nuevo teatro. Un nuevo teatro cuyo proyecto es obra de unos jóvenes arquitectos madrileños, Salabarri y Montenegro, y un nuevo teatro que va a suponer una revolución, porque es un edificio exento, de un volumen bastante sobrio, donde copia mucho del Teatro de Comedias de Madrid y de unas líneas muy depuradas. Si nos fijamos, no es un teatro así como impacte muchísimo, pero vemos que tiene tres cuerpos, la parte de abajo, que es toda almohadillada, con 5 puertas, con unos arcos de medio punto que dan entrada al vestíbulo, la parte de arriba, que es la sala principal, la planta principal, en donde están unas cristaleras separadas por pilastras, unas pequeñas ventanitas donde hay dos esculturas, una de la comedia y otra de la drama, y la parte de arriba, que es la terraza, y que forma con una vertiente a 2 aguas, así, forma como una especie de frontón. Algo importante que también me gustaría señalar es el nombre. ¿Por qué recibe el nombre de Campoamor? Una de las cuestiones que surge es qué nombre le vamos a poner. Y entonces Leopoldo Larín, el autor de la Regenta, que en aquel tiempo era concejal en el ayuntamiento, propuso el nombre de un poeta naviego, don Ramón Campoamor, que es también un político. Hubo una total unanimidad, se aceptó el nombre, y ante la posibilidad que tuvo el poeta de poder venir a la inauguración, mandó a su hermano y le dio como agradecimiento a la población ovetense 1000 pesetas para repartir entre las personas más pobres, y eso se repartió entre 4 parroquias de Oviedo.
claro, sufrió unos avatares el teatro. En la Revolución de 34 quedó completamente destruido. Nada más que quedaron los muros exteriores. Y sería 10 años más tarde, cuando el arquitecto municipal, Gabriele de la Torrentía, lo reedificó, ¿sí?, en 1942, si no me confundo. Sustituyó la madera por el hormigón, y algo muy importante y que llama mucho la atención, puso un suelo hormigón por madera, elevable. Sustituyó el hormigón por la madera. El hormigón por la madera. Lo dijiste al revés. Cuidado. Perdón, Está claro, ¿no? Sí, está claro. Y un suelo elevable en el patio de butacas y también en el foso de la orquesta, con lo cual en un determinado momento desaparecía y quedaba una sala de fiestas. Y después también en el anfiteatro creó el gallinero, que es importante. Y la segunda, eso se fue a inaugurar, esta nueva reconstrucción con la obra Mano. Y a partir de ahí, la temporada de ópera en Oviedo siempre continuó, y lo cual es algo importantísimo, porque es un hito no solamente en España, sino a nivel europeo. Han pasado por este teatro las voces más internacionales, como puede ser Pavarotti, María Callas, como puede ser Carrera, todos, sin excepción. Y Ángeles, una asturiana, María Ángeles, no me sale su nombre. Bueno. Y la última gran reforma que se hizo, Josefina Reyes, sí, fue en 1985, estaba de alcalde Masí, con los arquitectos Manclares y el arquitecto Sariego, y eso es lo que hicieron más bien fue una reforma del interior. Cambiaron toda la estructura de la luz, dieron una gran importancia al salón de té, quitaron la sala de baile que había para convertirla en una sala polivalente, se limpiaron todos los muros, se dio una gran importancia a la piedra, lo cual es un poco así, en grandes pinceladas, la historia del teatro. Quiero remarcar algo, porque yo cuando trabajé en la oficina de turismo de aquí de Oviedo, llamaba mucho a las personas preguntando por la famosa lámpara tan inmensa que hay en el salón, el vestíbulo principal. Y es una lámpara de finales del siglo XIX, principios del XX, que está hecha con cristal y con bronce. Siempre fue muy llamativa y me hizo gracia porque una vez una señora me llama y me decía que tenía unas entradas y que si la lámpara le iba a impedir ver el escenario. Cosa que dices, oye, grande sí, pero tanto no. Yo simplemente complementar alguna de las cocinas que Flor ha dicho, que era muy... todo es correcto, por supuesto. Al principio el teatro lo llamábamos el Nuevo Teatro. Sí. Antes precisamente era el Nuevo Teatro de Oviedo y así se llamó desde el 90 desde 1880 hasta 1882 con la historia que has contado de Leopoldo Alas. En la dirección de obra los arquitectos que ganan son dos jóvenes, efectivamente madrileños. Uno de ellos no tiene mucha obra y otro de ellos era urbanista, Salaberry, urbanista municipal arquitecto municipal de Madrid, es el que hizo la Gran Vía, el ABC, había hecho dos teatros también importantes y son de estos arquitectos historicistas. El teatro de Oviedo es un teatro historicista, a la italiana, y la gran introducción que tenía era la forma de herradura, sobre todo para mejorar la acústica que había. Estos arquitectos no llevaron la dirección de obra, la llevó La Guardia, de La Guardia, y de La Guardia introdujo muchas modificaciones en el proyecto, y no solo en el interior, sino también en el exterior. En la escalinata, antiguamente donde vemos ahora el exterior, estaba rodeado con una gran verja, introdujo la escalinata y tenía un gran foyer, un gran vestíbulo, y ese vestíbulo al principio se encargó a unos artistas muy reconocidos en aquella época, que era Beato y Muriel, más un maquinista que era Piccolo, un italiano, y tuvo tal éxito la decoración de ese foyer que le encargaron la decoración de la bóveda, incluso de la bóveda. Y las esculturas exteriores son de Folgueras, son dos grandes esculturas de Folgueras, y de La Guardia aporta muchas mejoras, sobre todo en mantenimiento, instalaciones que carecía el proyecto original. Luego ocurre en 1907, hay otra
Bueno, ya lo dejaremos para luego, cuando lo coge la Sociedad Filarmónica. Sí. Pero hay otra gran obra, la Gran Reforma que se llama, que es de 1926, que era cuando estaba alcalde Fernández Ladreda. Y esta Gran Reforma se encarga a Rodríguez Bustelo. Rodríguez Bustelo destroza un poco el teatro original, lo destroza, crea 300 localidades más, mete el escenario debajo de lo que era el escenario, mete todo lo que es la orquesta debajo, crea unas escaleras laterales y quita las plateas que tenía. Y nada más deja las que eran de las autoridades municipales y políticas. Y llega tal escándalo eso que Fernández Ladreda, con motivo de todo esto, tiene que dimitir como alcalde. Dimite como alcalde por las obras del 26. Y luego, claro, como ha dicho Flor, la obra más importante posterior a esta es la del 42 de Gabriel de la Torrente, que cambia toda la historia, amplía escenarios, se reinaugura. Siempre se reinauguran en una fecha muy divertida, que es San Mateo, fiestas de San Mateo. Lo buscamos y precisamente la primera se inaugura el 17 de septiembre de 1882, la segunda reinauguración a raíz de la destrucción de la Revolución del 34. La Revolución del 34 es un duro revés para la ciudad de Oviedo. Es un golpe mortal para todo el centro burgués de Oviedo. El PSOE no acepta, el Partido Socialista de aquella época no acepta el resultado de unas elecciones y bueno, se convierte en una revolución obrera y el ala más moderada del PSOE queda eliminada y bueno, y se proclama una gran revolución obrera. Esa revolución obrera se centra en Oviedo y Oviedo prácticamente es destruido todo su interior. La barbarie es una barbarie lo que se hace y el Campoamor no queda exento de eso. Y no queda exento, y además de la curiosidad, que en este caso no son los revolucionarios quienes destruyen el Campoamor, sino que son las propias fuerzas gubernamentales, porque en el convento de Santa Clara estaba el cuartel, el gran cuartel de la Guardia de Asalto. Y por la grandísima proximidad y la altura suponía que si asaltaban el Campoamor destruían el cuartel porque era el lugar para tiro al blanco. Entonces tuvieron que destruir, para proteger el cuartel, la Guardia de Asalto, tuvieron que destruir el Campoamor. Lo destruyeron de tal manera que lo convirtieron en un amasijo de hierro y lo único que quedó fue la fachada principal. Las fotografías son impresionantes, destruido entero. Entonces, bueno, se reinaugura en el 18 de septiembre del 48, una gran reinauguración con la obra de mano de Mesenet, y viene doña Carmen Polo de Franco a inaugurarlo. Y es la primera vez que se ilumina todo el campo de San Francisco. Entonces era un gran espectáculo y bueno, después la otra gran restauración es del 82-83 con Pedro Casariego y Nanclares, que bueno, que eliminan toda aquella, eliminan la discoteca Carillón y actualmente ocupan todo el subsuelo de la plaza y del exterior de, ¿cómo se llama la plaza? De la que está a la derecha. Sí, la plaza de, no me acuerdo cómo se llama, la plaza donde está la escultura de la libertad. Y está, sí, algo muy importante, está el Carballín, que es un retoño del árbol del Carballón que estaba en la Cayuría. El gran Carballón. Se destrozó, El gran Carballón estaba en la Cayuría y precisamente el trazado de la Cayuría lo llevó por medio. Y entonces ahí, como dice... Y de ahí nos llaman Carballones. Y de ahí nos llaman los Carballones. Y luego se vuelve a renovar en el 86 con una antología de la zarzuela, después de estas obras del 83, con una antología de la zarzuela, en la cual precisamente está Plácido Domingo, viene a cantar. En la ciudad de Oviedo, sin duda, es un referente, pero es un teatro que está, digamos, al nivel de los demás de su género, en otras ciudades, en otros lugares. Hombre, en cuanto a ópera, sí. Es un teatro que la temporada de ópera no tiene rival, o no debería tener rival. En cuanto, a lo mejor, en la suntuosidad, majestuosidad de otros teatros, de otras, como ha dicho mi compañero, Bilbao, o otras ciudades, no es que sea un edificio precioso, un edificio muy llamativo. Está situado en un buen sitio y tiene una gran relevancia y es muy conocido porque se entregan los premios de Princesa de Asturias, con lo cual
su renombre le da más empaque y se conoce a nivel mundial. Pero bueno, habría otros teatros también. Para mí es un teatro precioso. Para mí, yo creo que hay un problema como todo en la vida. Los viejos edificios siempre quedan caducos, siempre quedan caducos. La tecnología y las artes escénicas avanzan a una manera vertiginosa. El Teatro Campoamor, a día de hoy, es un teatro que se queda pequeño con una caja escénica. La mejor caja escénica que tenemos en Asturias, sin lugar a duda, es el del Teatro La Laboral. Simplemente el Teatro La Laboral es impresionante. Entonces, estamos hablando de que el Teatro Campoamor, la última gran reforma, como dijo Flor, se hace en los años 80, precisamente con un plan de ayudas nacional, siendo alcalde Antonio Masip. Antonio Masip consigue meterse en no sé cómo se llamaba aquel programa que había, pero consigue importantes fondos para la rehabilitación importante del Campoamor y darle una modernidad a ese teatro. Hoy día necesitamos lo mismo. Existen, yo creo, a nivel político, yo creo que nos están empleando estas posibilidades que hay. Y Oviedo, su ópera, la actividad exige y es necesario una reforma y una ampliación de lo que es el actual Teatro Campoamor, cuyo proyecto inicial ya estaba medio pensado en el año 2010. Si os acordáis, invadía la calle de atrás en voladizo y se aproximaba a lo que es hoy Delegación de Hacienda, antiguo convento de Santa Clara. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es imprescindible? Sí, porque si no, te quedas anclado y los demás, mientras los demás avanzan, tú no avanzas. Me gustaría destacar algo. Soy figurante de la ópera y entonces conocer la tramoya, lo que es el teatro, claro, porque normalmente vas de espectadora y a ver una obra de teatro, a ver una ópera, eso, y lo ves de aquí, pero lo que es visto por la parte de atrás, entre bambalinas... Eso os quería preguntar, ¿cómo son esas instalaciones que el público no ve cuando asiste a una representación, pero que es necesario para el trabajo diario? A mí me llamaron la atención, yo me quedé obnubilada, son extraordinarias, sobre todo porque hay un equipo humano buenísimo. Los utilleros que están trabajando allá, es gente que te quedas con, a lo mejor de una forma muy rudimentaria, como tienen que andar cambiando, subiendo las cortinas, cambiando de escenarios y todo eso, pero eso se reformó y detrás hay un trabajo impresionante. Yo siempre digo que sin eso mal veríamos, y es algo que no se ve, y es mucho y muy grande la parte de atrás. Algo desconocido. Es inimaginable la proporción, a mí me gustó mucho. Inimaginable la proporción entre el espectador y lo que no es espectador. Lo que no es espectador es exactamente igual que en un gran hotel. Nadie se imagina lo que suponen las instalaciones. Pues te digo que supone pues, lo mismo un 20% de un edificio. En este caso, lo mismo estamos hablando de más del 50%. Y luego en este caso hay otra historia, es como un ordenador, un programita. Tú dices qué maravilla, pero detrás de eso hay miles de personas trabajando, miles de personas creando tecnología, y en este caso la tecnología que acompaña hoy al Campoamor es inferior a la de otros grandes teatros. Entonces lo que estamos reclamando es que precisamente se actualice esa parte que nadie ve y que es imprescindible bajo todos los aspectos. Y luego hay otra cuestión también importante, que era la propiedad, que no lo hemos hablado. La propiedad del Teatro Campoamor pasa por bastantes vicisitudes. La primera es un teatro municipal, y en la ciudad de Oviedo existía en 1906, se crea ya la Sociedad Filarmónica, que era la que se dedicaba a hacer grandes espectáculos, obras, toda esta historia. Y la Sociedad Filarmónica realizaba muchísimo todo esto, como Flor ha dicho, en un teatro que existía en la calle Santa Susana, el Teatro Obdulia, que nadie se imagina que Oviedo tenía un teatro en aquella época de 2.200 plazas. Pensar que hoy el Teatro Campoamor tiene 1.450, 2.200, el 50% más de lo que tiene hoy el Campoamor. Se destruye y en 1916, el ayuntamiento estaba pasando por dificultades económicas muy importantes y necesitaba invertir en el teatro y no tenía dinero. Entonces la Sociedad Filarmónica, que era una sociedad particular de gente que ponía dinero, se ofrece al Ayuntamiento de Oviedo a gestionar, a que le arrendase, y le arriendan bajo 3 condiciones. Una de ellas era que tenía que hacer un préstamo económico al Ayuntamiento, otra
que le dejasen el 50% de los beneficios que se obtuviesen para el ayuntamiento, y la tercera, que acometiesen las obras que eran necesarias. La Sociedad Filarmónica se hace cargo del teatro y consigue incluso que las bases iniciales no lo permitían, que se proyectase cine. En 1900 consiguen del ayuntamiento una cláusula en la cual se le permitiese instalar un cinematógrafo, primero mudo y lógicamente luego a partir de los años 29 es cuando por primera vez se ve en Oviedo una película de cine sonoro. Y esto hasta la Revolución del 34, y luego ya vuelve a pasar, después de la última gran obra de La Torrente, vuelve a pasar a municipal. Bueno, hay un montón de cosas de las que podríamos seguir hablando, pero me apuran con el tiempo, así que para ir finalizando quería preguntaros ¿cuál ha sido vuestra mejor experiencia, vuestro mejor momento en el teatro? No sé, por ejemplo, haber descubierto una obra fantástica, haber visto a uno de los premiados de los premios, no sé, ¿cuál ha sido vuestro momento más especial? Para mí, a lo mejor te voy a sorprender, estrenamos una obra de teatro en el Campo Amor y me pareció tan maravilloso porque, lo que te digo, una cosa es ver y otra cosa es que tú estés en el escenario y bueno, los focos los tienes sobre tu persona y todo eso y te dejan. Pero estar allá me pareció, era otro mundo. Para mí fue una experiencia inolvidable. Nunca lo voy a olvidar. Para mí la primera experiencia, y no es por ser arquitecto, fue de niño, chavalín, la primera vez que mis padres me metieron en un teatro, y fue en el Teatro Campo Amor. Si te digo la verdad, no sé qué obra de teatro era, ni puñetera idea. Siéndote honesto, me la puedo inventar, pero tengo que ser honesto. Y ver aquello tan grande, tan impresionante. Y tú tan chiquitito. Y yo tan pequeño y sobre todo te impresionaba, es la escenografía, es el color, el dorado, es el suelo rojo, granate, las butacas de terciopelo. Era como meterte en un sitio, tú allí chiquitito, metido allí, y además rodeado de tanta gente. Esa fue el espacio, lo que es el espacio, y luego la impresión de abrirse ese escenario. Eso era para un niño la impresión. Carmen, eso ya se vislumbraba que iba a ser arquitecto. En mi casa tengo mi mujer farmacéutica y tengo 3 hijos, los 3 son arquitectos. Algo de amor tengo a esta profesión. Pues Flor, Felipe, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y por habernos hecho este recorrido fantástico por la historia. Sí. No querría dejar decir una cuestión. La Sociedad Amigos de la Ópera, esta sociedad que hoy día es muy importante, la que... Desde que ya lo dije, que desde un principio, todas las temporadas se estrena ópera. La ópera es un hito muy grande en Oviedo. La gente... Una cosa que me gusta a mí de cómo ha evolucionado la ópera es que antes la ópera era algo donde iba la gente muy puesta, con abrigos, joyas, todo eso, y había después el resto que siempre los rodeaba y se dedicaban a mirar cómo iban vestidas, ellas, sobre todo ellas. Sin embargo, actualmente no, a la ópera vas, yo he ido alguna vez a la ópera, y vas de una manera normal, con unos vaqueros, una camisa y bueno, a ver, porque no consiste cómo va uno vestido, eso ya ha quedado, es un modelo un poco trasnochado. No consiste cómo el día de la inauguración cómo todavía vas con la forma tuya con la escucha muy asiva. La primera sesión, hay que ir guapo y bonito, como decimos los asturianos, hay que ir bonito, y a partir de la primera, la segunda, tercera y cuarta, elegante. Y elegante todo tiene una parafernalia y todo avanza y progresa. Y como Flor muy bien dice, lo que antes era reducido para una determinada élite de la ciudad, se ha popularizado, ahora es un espectáculo público, afortunadamente, y tiene que continuar manteniendo cierto rito, pero lo que no cabe duda es que avanza y progresa. Y eso es lo que estamos pidiendo. Agradecemos, Amigos de la Ópera, la labor impagable que hacen y esperemos que continúe en ese progreso y sobre todo que se acometan obras que el teatro necesita y que demanda el siglo XXI. Y queremos agradecer también, agradecerte a ti, la divulgación del teatro. Gracias a vosotros. Que nos des un espacio donde poder explicar y poder aportar un poquito de toda la historia, porque estas son pequeños hitos de la ciudad que forman, monumentos que van formando y que, bueno, que la gente muchas veces desconoce. Es muy interesante. Y creemos que la cultura y la educación es importante. Y en el modo que conozcamos las cosas de valor que tenemos, las podremos defender. Estamos hablando de Teatro Campo Amor, Fábrica de Gas, Fábrica de la Vega,
elementos imprescindibles que constituyeron y conformaron la historia de esta ciudad, que la gente tiene que conocer, saber la importancia que tienen, valorarlos para defenderlos y que no las perdamos. Patrimonio de la historia cultural y real de esta ciudad. Coincido plenamente. Pues muchísimas gracias, ya nos veremos otro día para hablar de otro edificio. De lo que quieras. Encantada. Muchísimas gracias, Carmen, por acordarte de nosotros. Encanto, Carmen. Gracias a vosotros. Gracias a y nosotros continuamos ahora mismo con el programa. Con este breve paseo por la historia del Teatro Campo Amor llegamos al final del programa de hoy. Volveremos el próximo jueves a esta misma hora. Hasta entonces, disfruten de Oviedo con responsabilidad y pasen una muy feliz noche.